Hola de nuevo, les voy a explicar aquí cuáles son las fuerzas comúnmente más utilizadas en cualquier ejercicio de leyes de Newton. Cualquier ejercicio que requiera una elaboración de un diagrama de cuerpo libre, cualquier problema que tenga que ver con movimiento y fuerzas, tiene que utilizar por lo general cuatro fuerzas fundamentales. Vamos a ver cuáles son estas cuatro fuerzas. Las fuerzas principales que vamos a tener son las siguientes. La primera, siempre un cuerpo debe tener una masa, por lo cual la fuerza que se va a generar debido a esa masa la vamos a llamar peso. Entonces, ojo que debemos diferenciar cuál es el peso y cuál es la masa. La masa siempre es aquello que nos dan en kilogramos. Entonces, tú coges cualquier objeto, lo llevas a una báscula y te dice tantos kilogramos, pesa tantos kilogramos, su medida es de tantos kilogramos. O si lo tienes en gramos o en toneladas o en libras, lo debes pasar a kilogramos para que puedas trabajar en mejores unidades. Entonces, esa masa, cuando tú la multiplicas por la aceleración, vas a obtener un peso. Esa es la fuerza más importante, también llamada fuerza gravitacional o ejercida por la gravitación. Vamos a tener otra fuerza que es la fuerza normal. La fuerza normal es aquella fuerza que siempre se genera cuando un objeto está sobre una superficie. Y por lo general todos los objetos están sobre una superficie, a menos de que estén volando, de que estén en el aire. Entonces es una fuerza que casi siempre se va a utilizar. Tenemos como tercera fuerza la fuerza de fricción, que también es una fuerza que se genera cuando el objeto está sobre una superficie. Si no hay superficie, entonces no hay fuerza de fricción. Hay casos en los cuales un objeto puede estar colgado de una cuerda, entonces no hay superficie sobre la cual se esté apoyando cualquiera de las partes del objeto, por lo tanto no habría fuerza de fricción, pero es una fuerza que comúnmente también está apareciendo, entonces es bueno tenerla en cuenta. La cuarta fuerza es una fuerza que es ejercida por una cuerda, o también la conocemos como fuerza de tensión o tensión solamente. Esta fuerza simplemente es aquella cantidad que puede soportar la cuerda o la cadena o cualquier objeto pues que simule la apariencia de una cuerda, y por lo tanto vamos a tener que calcular otra fuerza ahí porque es un objeto pues que nos está alterando probablemente el movimiento del objeto. Voy a explicar más a profundidad estas cuatro fuerzas. La primera va a ser la siguiente, va a ser la fuerza del peso o la gravitación. Vamos a representarla con la letra W, porque en la bibliografía por lo general vamos a encontrar que el peso siempre está con la letra W. Esto se debe a que, como el que simuló, el que desarrolló estas leyes fue Newton y era una persona de Inglaterra, entonces pues casi todo está en inglés. Por lo tanto pues el peso vamos a representar con la letra W por sus siglas en inglés, que significa weight. Vamos a ver entonces, todos los cuerpos ya sabemos que si tienen masa, entonces deben tener un peso. ¿Cuál va a ser su peso? Siempre va a ser la masa por la aceleración que experimente ese cuerpo. Entonces recordemos, aquí vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que siempre nos va a expresar que fuerza es igual a masa por aceleración. Y a partir de esta ecuación entonces vamos a empezar a modificarla un poquito. Ya conocemos algunas fuerzas, entonces decimos que F, que es la fuerza, significa lo mismo que el peso, porque el peso es una fuerza. Entonces vamos a cambiar F por W y nos va a quedar que es igual a la masa no cambia la sigla de la masa. Y la aceleración, pues ya en este caso vamos a utilizar G, que significa gravedad. ¿Por qué hacemos este cambio y por qué lo expresamos por lo general con A o con G y no decimos, es que hay veces quiero que sea A, hay veces quiero que sea G? Lo que pasa es que esta fórmula de acá arriba es una fórmula que es mucho más general, te va a servir para muchísimas cosas. Mientras que esta de W
solamente te va a servir para el peso. Y para el peso siempre vas a tener que utilizar una aceleración que se llama gravedad. Entonces, ya sabemos que el peso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, si yo tengo una caja, supongamos que esta caja tiene una masa de, puede ser 15 kilogramos, entonces yo puedo simplemente reemplazar su masa. Donde está la masa, pongo 15 kilogramos, donde está la gravedad, como nos encontramos en el planeta Tierra, entonces la gravedad es de 9.8 metros por segundo cuadrado. Si estuviéramos en otro planeta, si estuviéramos en la luna, si estuviéramos en cualquier otro cuerpo celeste, este valor va a cambiar, porque todos los cuerpos celestes tienen gravedades diferentes. Por lo tanto, si estamos en la Tierra, y como casi siempre vamos a estar en la Tierra, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, entonces vamos a utilizar 9.8 metros por segundo cuadrado. Listo, tenemos el cálculo del peso, que es igual 15 kilogramos por 9.8. Sí, es una multiplicación muy básica, muy sencilla. Podemos utilizar una calculadora, lo podemos hacer mentalmente como tú lo desees. Hacemos el cálculo y nos va a dar que estos 15 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado son iguales a 147 newtons. Así entonces tenemos el cálculo de la primera fuerza sobre el bloque. Vamos a calcular la segunda fuerza, la vamos a llamar fuerza normal. Entonces tenemos el mismo bloque y siempre vamos a ir agregándole fuerzas. Por lo tanto, no voy a suprimir las fuerzas anteriores, sino que antes las voy a ir combinando para volver el problema un poco más complejo. Entonces le agregamos obviamente el peso, que ya lo teníamos, y la fuerza contraria. Veamos que aquí se dibuja una superficie sobre la cual está apoyado el bloque. Entonces esta superficie va a ejercer una fuerza contraria a la fuerza que ejerce el bloque. Si el bloque está en la tierra, entonces siempre va a tener algo llamado peso. Y por tercera ley de Newton sabemos que hay una fuerza igual y contraria a ese movimiento, que es el del peso. Y esa fuerza se va a llamar fuerza normal. Una fuerza contraria siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que esta superficie está horizontal, entonces esta fuerza tiene que estar vertical. Van a formar un ángulo de 90 grados. Listo. Ahora, yo tengo estas dos fuerzas, estos dos vectores que se están oponiendo. Y como yo supongo que la caja no se está moviendo, sino que está en estado de reposo total, entonces esas fuerzas se anulan. Quiere decir que se hacen cero. ¿Cómo se hacen cero? Igualándose. Es decir, que esta cantidad de acá es igual a esta cantidad de acá. Vamos a ver. Decimos entonces la misma fórmula, segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Y por lo tanto, como la normal y el peso se están anulando, entonces tienen que ser iguales. Si no son iguales, no se pueden anular. Esto es muy sencillo. Si quieres y te queda más fácil, lo puedes comparar con dinero. Si tú debes una cantidad de dinero, pues la única manera de cancelar esa deuda es pagar con la misma cantidad de dinero. Es decir, que solamente vas a llegar a cero cuando lo que pagas es igual a lo que debes. Aquí es exactamente lo mismo, que si el bloque está en cero, es decir que no se está moviendo, entonces la cantidad que debes es igual a la cantidad que debes pagar. Ahora entonces sabemos que la normal es igual al peso. No siempre se da que la normal sea igual al peso. Esto es porque en este caso el peso es contrario, totalmente contrario a la normal. Pero hay casos en los cuales hay planos inclinados, entonces la normal ya va a ser una diagonal y el peso siempre va a ser vertical, entonces en ese caso no sería igual. Pero para los casos en los cuales la superficie es completamente horizontal, entonces la normal siempre va a ser igual al peso. Volvemos a lo mismo, ya sabíamos que el peso era masa por gravedad, por lo tanto hacemos el mismo cálculo. La normal va a ser igual a los mismos 15 kilogramos, que es la masa, por la aceleración de la gravedad, que es 9.8, y nos va a dar los mismos 147.
Si vemos esto con el ejemplo anterior, entonces nos vamos a dar cuenta que el peso es igual a 147 newtons y la normal es igual a 147 newtons. Por lo tanto se anulan 147 hacia arriba menos 147 porque va hacia abajo, se anula, me da igual a 0, por lo tanto el bloque no se está moviendo. Vamos a ver la siguiente fuerza, que se llama fuerza de fricción o de rozamiento. Esta fuerza de fricción siempre se genera cuando hay una fuerza externa que está moviendo el bloque o el objeto o el cuerpo en el sentido contrario de donde se genera la fricción. Es decir, en este caso simulamos que el bloque va a recibir una fuerza, puede ser una cuerda que lo esté jalando en este sentido, puede ser una persona que lo esté empujando en este sentido, pero el bloque está experimentando una fuerza hacia la derecha. Por lo tanto, si hay una fuerza externa que está empujando el bloque hacia la derecha, tiene que haber una fuerza de fricción que se genere hacia la izquierda porque hay una superficie. Si no hubiese superficie, entonces no hay fuerza de fricción. Por lo tanto, esta fuerza de fricción la pongo porque tengo superficie acá, y entonces tengo que calcular mediante la siguiente fórmula. Resulta que la fuerza de fricción siempre va a ser igual a μ, que lo vamos a llamar de ahora en adelante coeficiente de fricción, y lo vamos a multiplicar por la fuerza normal. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta fuerza de fricción siempre va a ser igual al valor que hayamos encontrado de la normal, por lo cual esta es primordial conocerla de antemano, y una vez la conozco puedo venir a calcular la fuerza de fricción, porque es multiplicar el coeficiente de fricción por esa normal. Por lo general en los ejercicios de física nos dan el valor del coeficiente de fricción. En algunos casos habría que encontrarlo, ya sería tú cómo juegas con las matemáticas y cómo haces para despejar esta variable de acá. Pero por el momento nos vamos a enfocar en encontrar esta fuerza, y lo vamos a hacer multiplicando ese valor que se supone que ya lo conocemos. En este caso yo voy a asumir que es de 0.5 y lo voy a multiplicar por la fuerza normal que ya la habíamos encontrado y sabemos que es de 147 newtons. Entonces ya sabemos que es de 147 newtons la normal. Vamos y multiplicamos el coeficiente de fricción que yo se los estoy dando. Este valor sale de la bibliografía, sale del eje del mismo ejercicio. Si tienes que resolver un ejercicio en el mismo ejercicio te lo deben dar, o en el ejercicio anterior puede aparecer. Hay muchas formas de dónde sacar este valor. Por lo general no es un cálculo que tenemos que hacer, sino es un dato que tenemos que averiguar, que consultar en algún lado. Lo multiplicamos por la normal, que sabemos que era 147 newtons. Vean que estoy poniendo las unidades siempre con un color diferente para no confundirlas con las variables. Aquí esta n negra es la fuerza normal y la n verde es la unidad de newtons, por eso las pongo de diferente color para que no vayamos a confundirlas. Hacemos la multiplicación y nos damos cuenta que la fuerza de fricción entonces es igual a 73.5 newtons. Quiere decir que si yo voy a mover esta caja, va a haber una fuerza de 73.5 newtons que me va a obligar a dejar la caja en el mismo lado o a empujarla, dependiendo de la fuerza que yo le haga. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. Vamos a asumir lo siguiente: si yo tengo una tensión, que sabemos que tiene que ser una cuerda o una cadena, entonces yo voy a asumir que en este lado derecho de la caja hay una cuerdita atando la caja y que la voy a jalar por medio de esa cuerda. Entonces aparecen las siguientes fuerzas, las mismas que tenía el peso, la primera que apareció, la contraria a la superficie que es normal, la fuerza de fricción porque hay un movimiento sobre una superficie, y la tensión que es la que voy a encontrar por medio de la cuerda. Entonces esa tensión es muy difícil, hay veces de encontrar, o difícil no es, sino que hay veces la gente se complica buscándola porque realmente no hay una ecuación que podamos utilizar para encontrar la tensión. Pero si hacemos este diagrama de fuerzas y vemos que las fuerzas contrarias a la tensión son la fricción, entonces me doy cuenta de que esta tensión puede ser
mayor o igual que la fuerza de fricción para que la caja se mueva. Ya vamos a ver lo siguiente. Entonces, si esta fuerza de tensión, es decir, yo estoy jalando la cuerda acá, y esa fuerza de tensión que le estoy ejerciendo es menor que la fuerza de fricción que tiene, que es de 73.5, entonces la caja no se va a mover. Es decir, yo le estoy ejerciendo una tensión, digamos, de 50 newtons, y la fuerza de fricción es de 73.5 newtons. Quiere decir que la fuerza de tensión con la que la estoy jalando es menor que la fuerza de fricción, y por lo tanto no se va a mover. Tiene que ser igual o mayor para que se mueva. Si la fuerza de tensión es igual a la fuerza de fricción, entonces, como estas dos son iguales, entonces hacemos casi que lo mismo que hicimos cuando dijimos que estas dos eran iguales, la normal y el peso. ¿Qué pasa? Se anulan. O sea, lo que tú debes es igual a lo que tú pagas, y por lo tanto tu saldo queda en cero. Entonces, tú debes esta cantidad y pagas esta cantidad, te queda en cero. Quiere decir, o que la caja permanece en reposo, o puede que la caja se esté moviendo a una velocidad constante. Es decir, no cambia la velocidad, siempre va a ser la misma cuando tú la midas, no va a existir aceleración. Y finalmente vamos a tener una tensión que puede ser mayor que la fuerza de fricción. Entonces, si la tensión es mayor que la fuerza de fricción, supongamos que yo estoy ejerciendo una tensión de 100 newtons y mi fuerza de fricción es de 73.5 newtons, hay una diferencia de 26.5 newtons. Como le estoy ejerciendo 26.5 newtons más de los que yo necesito, entonces la caja se va a mover hacia la derecha, y aparte de que se mueve, se va a ir acelerando constantemente. Es decir, que cada vez que tú midas la velocidad va a ser mayor, va a ser mucho más rápido. Esto es básicamente lo que hay que saber, pues, sobre las fuerzas básicas en leyes de Newton. Si tienes alguna duda, cualquier cosa, escribe en los comentarios, trato de resolverlo. Les puedo hacer otro video con ejercicios más profundos, con más datos, con más valores, pero hay que empezar por acá. Hay que empezar por lo básico, hay que tratar de entender eso. Si no entendiste el video, vuelve y míralo, trata de verlo las veces que sea necesario para que puedas entender mejor estos conceptos, y así puedas avanzar luego a realizar cálculos numéricos, porque en realidad realizar cálculos numéricos sin uno tener claros los conceptos y por qué se generan las fuerzas, no es muy válido, no tiene mucho sentido. Este básicamente es el principio de la física, entonces tratemos de entenderlo, porque de aquí para adelante se derivan muchísimas cosas. Muchísimas gracias, recuerden darle like al video.